Padre Celestial, gracias por este estudio que estamos a punto de recibir. Gracias por el sol aquí donde nosotros estamos. Oro para que por favor derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros. Bendícenos para entender tu metodología, tu guía, tu entendimiento, para que nosotros podamos pensar y tener la mente de Cristo. Que esto haga más fácil el cambio efectivo en nosotros, para que podamos servir y ser esclavos para ti. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Al igual que el último sábado, ambos estamos haciendo ambas cosas, grabando, y también es una reunión del sábado por Zoom. Así que si te das cuenta de que la cámara está un poco más lejos de la pizarra, es para el beneficio de la grabación. Por eso habrá una dinámica mixta. Esta es la tercera semana en la que he presentado clases por Zoom. Y la primera semana no fue grabada. Así que algunos de ustedes que no se unieron a nosotros en la primera semana o no han visto sus grabaciones en línea porque esa primera semana no fue grabada, y mucho de lo que abordaremos después de la revisión de hoy será nuevo para ustedes. Pero para aquellos que no estuvieron aquí en la primera semana, yo solamente quiero explicar lo que nosotros hemos hecho. Así que en la primera semana cubrimos mucho material y lo hicimos muy rápido. Solo tuvimos una rápida revisión de mucho material. Y luego lo que hemos hecho en las 2 semanas siguientes, la semana pasada y esta, lo que nosotros hemos estado haciendo es volver sobre ese mismo material mucho más lentamente. Así que esta fue la primera semana. Y luego en la semana 2 tomamos la primera parte de aquello y lo expandimos. Así que nosotros tomamos la primera parte y lo expandimos en la semana 2. Y luego lo que nosotros haremos hoy es revisar la semana pasada, pero luego iremos a tomar la segunda parte y revisar y expandir eso también. Así que cubrimos todo. Probablemente los principales pasos de la primera semana que no se grabó, y luego el tema de la semana pasada y esta semana nosotros estamos repasando el mismo material pero mucho más completa y más lentamente. Así que solamente quiero explicar eso para todos aquellos que no estuvieron aquí la primera semana. Algunas de las citas que vamos a leer hoy, si es que llegamos a ese punto, quizás no lleguemos tan lejos, pero les resultará familiar. Quizás pueden llegar a ser artículos que realmente ya escucharon hace unas 2 semanas. Así que yo solamente quiero explicar eso. Pero quiero dar un pequeño comentario en la primera parte de la clase de hoy, discutir algo que parece completamente desconectado y que de alguna manera está desconectado. Pero cuando se trata de este tema de parábolas y de literal y espiritual y teorías de conspiración, cuando se trata de estos temas, no puedes realmente separarlos. Todo está conectado. Así que esto no está en gran medida desconectado de nuestro objetivo, lo que nosotros estamos intentando entender, pero es un conocimiento fundamental y que creo que todos nosotros deberíamos de tener. Quiero dar un estudio histórico breve de solo unos 10 minutos, no debería ser tan largo, sobre lo que ha ocurrido dentro del Islam durante las últimas décadas. Este es un tema muy importante y es muy complicado. Así que no quiero dar una historia complicada, solamente quiero dar una simple revisión sobre lo que ha estado sucediendo durante los últimos 40 años en particular. Y esto parecerá desconectado, pero se vinculará a nuestro estudio, ya sea al final del día de hoy. Lo más probable para la próxima semana se tornará. Ya verás, tal vez solo en una pequeña forma, pero verás cómo nos ayuda. Así que si nosotros vamos a entender el Islam moderno, lo que ha sucedido en el Islam, tú tienes que volver al punto de inflexión. El punto de inflexión fue en 1979. Externamente, eso es de conocimiento público.
No es algo peculiar de este movimiento. Saben que el punto de inflexión es 1979. Hubo grandes eventos en 1979. Uno de ellos fue la revolución iraní. Así que yo solamente quiero discutir dos países. Tú tienes a Irán y Arabia Saudita. Así que antes de 1979 Irán es gobernado por el Shah y las personas comienzan a protestar contra su gobierno. Él es una especie de dictador, así que las personas van a comenzar a motinarse. Van a haber disturbios civiles y esos disturbios civiles son realmente apropiados por el movimiento islámico radical dirigido por un hombre conocido como Khomeini. Khomeini se ve a sí mismo como este líder espiritual de un gobierno islámico. Y cuando el Shah se ve obligado a salir de Irán, él huye, él abdica. Khomeini entra y toma el control de Irán. Y él introduce la ley Sharia, por lo que Irán se convierte en un país bastante progresista, pero con un dictador progresivo en el sentido de que hay una cierta cantidad de tolerancia religiosa, hay libertades. Por progresistas quiero decir que tienen una separación de iglesia y Estado. Aunque pueden tener un dictador, la iglesia y el Estado se encuentran bastante separados. Y en la revolución iraní de 1979, ese nuevo gobierno es un gobierno dirigido por la iglesia. Es por esa razón que es dirigido por los clérigos y se introduce la ley Sharia. Así que en el año 1979 Irán se convierte en una combinación de iglesia y Estado. Ahora, algunos de ustedes están conscientes de que hay dos ramas particulares del Islam, la chiita y la sunita. Irán es chiita. Así que es una unión de iglesia y Estado, en la que la iglesia está en control y es la rama chiita del Islam. Ahora, quiero ir a Arabia Saudita. Arabia Saudita es dirigida por la familia real de generación en generación y es conocida como la Casa de los Saud o los Saud, la Casa de los Saud. Y ellos son suníes. No solamente son suníes, sino una rama de los suníes conocida como el wahabismo. Y ellos son una secta, aún para los suníes, son una secta muy puritana del sunismo. Así que Arabia Saudita, este país, contiene dos lugares santos para los musulmanes, Meca y Medina. Estos son los dos lugares santos a los que tú tienes que ir para hacer una peregrinación. Así que la familia real saudí, la Casa de los Saud, tiene que justificar que su familia tiene el derecho no solamente de ser los gobernantes del Estado de Arabia Saudita, sino que también tienen que justificar que tienen el mandato espiritual para controlar los lugares santos del Islam. Por lo que esta familia real del Estado tiene que justificar su derecho espiritual para controlar estos lugares santos. Y lo que eso causó es que lo que causó que esta familia real hiciera fue que entrase en una unión con los clérigos sunitas. Así que ellos formaron su propia unión de iglesia y Estado con los clérigos radicales, a sabiendas que estos clérigos radicales justificarían el derecho de la familia real a gobernar los lugares santos del Islam. De modo que tú tienes una relación de iglesia y Estado en Irán, que es dirigido por la iglesia, que es chiita, y tienes una unión de iglesia y Estado también en Arabia Saudita, que también es controlada por la iglesia, pero es una forma más radical de sunismo. Y la razón por la cual Arabia Saudita entró en esta relación de iglesia y Estado es porque allí no solo hay una regencia política, sino
que también hay una regencia espiritual de estos lugares antiguos que estaba siendo cuestionado y amenazado por otros. Así que Arabia Saudita percibe que estos clérigos, estos líderes religiosos prominentes, quienes van a justificar el derecho de Arabia Saudita a gobernar, y los clérigos con los que se unen son extremadamente radicales en su punto de vista. Esto es algo que veremos que comienza a salirse cada vez más de control. Así que en la misma historia está todo en particular en 1979. En 1979 otra secta del Islam entra en la Meca y asedia todo el lugar. Cientos de personas han sido secuestradas como rehenes. Es un gran evento. Y esta familia real saudí, este derecho espiritual a gobernar ese gobierno, ese territorio está bajo amenaza. Así que esto intensifica la tensión. Que ese ataque también ocurrió en 1979. Y aquí está este otro país, Afganistán. Y todos sabemos lo que estaba ocurriendo en Afganistán. Había una guerra civil, pero fue una guerra periférica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Así que nosotros tenemos esta guerra en Afganistán y sabemos que los Estados Unidos estuvieron involucrados en esa guerra civil. Gastaron aproximadamente $8.000 millones los Estados Unidos en Afganistán para manipularlos según sus propios fines. Arabia Saudita igualó a los Estados Unidos con $8.000 millones. Los Estados Unidos gastaron cerca de $8.000 millones. Arabia Saudita gastaron cerca de $8.000 millones también en Afganistán. Los dos estaban interesados en Afganistán porque lo que Arabia Saudita necesitaba hacer era exportar su versión del Islam. Una versión del Islam que no era extremadamente popular en gran parte del mundo islámico. El wahabismo no era ni siquiera una versión mayoritaria del Islam, pero tenía que ser visto como la versión mayoritaria del Islam para justificar a la familia real saudí en su gobierno. Así que no van a ir, no pueden ir directamente a Afganistán, el país es un desastre, el país está destruido en guerra civil, en su lugar está este país que lo rodea. Ese país es Pakistán. Pakistán fue bastante progresista. Creo que fue la primera mujer en el mundo que fue elegida en un tipo de congreso, y eso fue en Pakistán. Ellos eran realmente bastante progresistas cuando se trataba de muchos de estos asuntos modernos, hasta que hubo un derrocamiento. Y de nuevo todo esto ocurrió en la misma historia, y este dictador tomó el control de Pakistán e introdujo la ley Sharia. Y solo resumiré su nombre. Voy a hacer a Pakistán más grande porque tenemos bastante que añadir aquí. Zia. Y él fue un dictador, y de nuevo, como en los otros países, lo que está ocurriendo en el mundo islámico es esta combinación de iglesia y Estado, golpeando país por país por país. Él introduce la ley Sharia. El pueblo no lo quiere a él en el poder. El pueblo de Pakistán no lo quiere. Pero tiene dos aliados importantes, porque él es políticamente útil, geopolíticamente útil para los Estados Unidos y para Arabia Saudita. Así que los Estados Unidos y Arabia Saudita lo mantienen en el poder. El pueblo no lo quiere. Esta agenda geopolítica de los Estados Unidos destruye a Pakistán. Es una historia realmente triste. Realmente destruye la idea de América como un país que exporta democracia. Porque el pueblo de Pakistán ciertamente, al menos para aquel entonces, antes de que hubiera más adoctrinamiento, podrían haberlo derrocado. Ellos querían derrocarlo, pero están siendo forzados bajo su gobierno. La razón por la cual los Estados Unidos quieren seguir en el poder es porque él apoya su agenda en Afganistán y las fronteras de Afganistán y Pakistán. Y eso se vuelve importante, tener un aliado en la región. Así que prefieren apoyarlo a él que arriesgarse a tener un nuevo gobierno que quizás pueda llegar a apoyar a la Unión Soviética. Así que ellos mantienen a este dictador en el poder y él destruye este país.
Hay una ciudad en Pakistán, Peshawar. Es una ciudad justo al lado de la frontera de Afganistán. Peshawar se convierte en un lugar extremadamente importante. Este es el cuartel general de los líderes de los mujahideen que se exiliaron de Afganistán. Todos ellos fueron a Peshawar. Cientos de miles de refugiados de Afganistán tuvieron que dirigirse a Peshawar. Así que Arabia Saudita ve esto como una oportunidad. Lo que ellos van a hacer es dar descuentos masivos a todos los vuelos de Arabia Saudita a Peshawar. Y van a enviar a esta ciudad tanto a combatientes para apoyar la guerra en Afganistán, así que ellos van a enviar combatientes, pero también van a enviar a clérigos musulmanes radicales para exportar su versión del Islam. Y recuerden que para ellos esto no solo se trata de querer convertir a las personas, sino de justificar su gobierno en el Estado. Así que ellos van a enviar todos estos clérigos radicales a Peshawar y luego crear cientos de escuelas a lo largo de la frontera de Afganistán y Pakistán. Cientos de escuelas islámicas dirigidas por los clérigos islámicos más radicales para adoctrinar a los combatientes mujahideen, para adoctrinar a los refugiados, a los hijos de los combatientes, los hijos de los refugiados e incluso a la población local de Pakistán que no eran sunitas del wahabismo y adoctrinarlos con el wahabismo radical sunita. Estos clérigos radicales hacen un muy buen trabajo. Lo que esto genera es que convierte los estudiantes de estas escuelas financiadas y creadas por Arabia Saudita a lo largo de la frontera de Pakistán-Afganistán. Los estudiantes de aquellas escuelas más tarde se convertirían en los líderes de los talibanes, los líderes de muchas de esas organizaciones, en particular los talibanes. Así que Arabia Saudita construyó cientos de seminarios religiosos a lo largo de esa frontera de Afganistán y favorecieron en estos seminarios. Ellos tuvieron que favorecer a la escuela del pensamiento fundamentalista que estaba más cerca del puritanismo saudita. Este adoctrinamiento causó esta radicalización en el área y luego algunos de los graduados se convirtieron en los fundadores de los talibanes. De estas escuelas también se levantaría Al-Qaeda. Una persona se mudó a Peshawar. En primera instancia, porque él fue uno de los primeros, su nombre es Abdullah Yusuf Hassan. Es conocido como el padre de la yihad global. Así que este señor es un erudito islámico suní. Predicó tanto la yihad defensiva como la ofensiva, predicada por los musulmanes para apoyar a los mujahideen en la batalla contra la Unión Soviética, y él se traslada a Peshawar y luego él solicita a un amigo suyo para que se una a él, y esos dos hombres trabajaron juntos durante años hasta que este padre de la yihad global, Hassan, fuese asesinado en 1989. Pero él llama a su amigo y le dice: ven, únete conmigo en Pakistán, vamos a hacer una obra. Y ese amigo se llama Osama Bin Laden. Así que tienes a Abdullah Yusuf Hassan y a Osama Bin Laden, y ellos se convierten en los co-creadores de Al-Qaeda. Así que adelantándonos un poco, de Peshawar salen los talibanes y Al-Qaeda. Y no es solamente esto, es toda la radicalización del Islam en toda la región. Son solo dos, se podría decir, dos tipos de movimientos que surgen de esa radicalización. Pero todo esto ha sido intencionalmente alentado, financiado y orquestado por medio de Arabia Saudita. Así que Así que si nosotros nos soltamos algunos años, llegamos al 9/11. Así que llegamos al 9/11 y tenemos este ataque en los Estados Unidos. Hay 19 terroristas asociados con el ataque a los Estados Unidos. 19 terroristas conocidos que llevaron a cabo aquel ataque orquestado y ejecutado. De esos 19 terroristas,
Uno es de Egipto. Uno es del Líbano, el Líbano. Dos son de los Emiratos Árabes Unidos y 15 de Arabia Saudita. ¿Por qué? El problema con lo que Arabia Saudita ha hecho y en cierto grado sigue haciendo es que ellos justifican su propio gobierno sobre la Meca y Medina. Ellos entraron en una relación de iglesia y de Estado para justificarse a sí mismos y se vieron obligados a financiar y alentar a los clérigos más radicales, incluso cuando su propio pueblo no se aferraba originalmente a ese punto de vista radical y tuvo que exportar esa versión radical del Islam. El problema con eso es que ellos tienden a perder el control de sus propios proyectos. Así que si tú te fueras a imaginar a Arabia Saudita, esa familia real es bastante parecida a la de Donald Trump. Ellos se aferran a una versión del Islam y apoyan una versión del Islam que es extremadamente puritana y fundamentalista. Pero ellos mismos, la familia real en sí, no es tan moral. De la misma manera que ves a Donald Trump hoy en día, por ejemplo, les gusta el deporte y un fundamentalista musulmán no apoyaría ninguna forma de deporte. Es un pecado, pero les gusta su deporte, por lo que ellos se negarán a prohibir su deporte y ellos arrestarán a los clérigos que hablen en contra de su deporte favorito. La familia real en sí, así como Donald Trump, en este caso es del Islam, pero ha tenido esa misma moral. Ellos se han visto también obligados a unirse con el Islam radical. Lo que sucede entonces es que tienes a estos Al-Qaeda, pero en particular, una vez que nosotros comenzamos a pensar en ISIS, es que esa organización puede reconocer que no nos gusta la fe pura, no nos gusta el occidente, pero tampoco nos gusta la familia real saudí y que pierden el control de su propio proyecto. Y por lo tanto, no estoy sugiriendo que el gobierno de Arabia Saudita, los líderes en sí, orquestaron los ataques del 9/11, pero crearon el ambiente para ello. ¿Eso está bien? Ellos crearon el ambiente para que eso sucediese. Ellos sostienen que por lo que pasó en Arabia Saudita es realmente responsable. Exactamente lo mismo que pasó con ISIS. Así que tienes estos dos lados. Tienes los chiitas, la secta chiita del Islam y la secta sunita del Islam. Si pudiéramos hacer una parábola para imaginarlo, quizás para ser más fácil de contextualizar tal vez, Irán es un gobierno de iglesia y de Estado. Si nosotros lleváramos eso al cristianismo, y aparte del Islam, el chiismo es muy parecido al catolicismo. Así que este sería católico. La forma como son el catolicismo es que el chiismo realmente les gusta su historia, les gusta sus santuarios, así que si hay una tumba que pertenece al Padre según la ley, al profeta Mahoma, ellos van a restaurar esa tumba, la decorarán y luego ellos irán a esa tumba y la adorarán en honor al Padre según la ley, Mahoma. Les gustan sus reliquias. Los suníes son más como los protestantes. Así que la secta chiita está más alineada con el catolicismo y la secta sunita está más alineada con el protestantismo. Y estos de aquí abajo, los suníes, ven a los chiíes como idólatras, porque ellos creen que esos chiíes, cuando honran estos santuarios y decoran las tumbas y viajan a las tumbas para ofrecer sus oraciones, ven eso como idolatría y están creando y adorando ídolos. Así que estos suníes ven a estos chiitas como todos unos idólatras. Y los chiíes se enfadan con los suníes porque los suníes siguen destruyendo sus sitios culturales. Así que, por ejemplo, ¿por qué la casa de los Saud tiene gobierno de la Meca y Medina? Ellos
tienen lo suficientemente bonita como para convertirla en una atracción turística, pero hay muchos de esos sitios culturales que también han destruido porque ellos lo ven como idolatría, seguir manteniendo las tumbas de la familia del profeta Mahoma, etcétera. De modo que si alguien quiere destruir alguno de esos sitios culturales, ellos no tratarán de preservarlos, por lo que estas dos sectas del Islam realmente pueden llegar a luchar por estos sitios culturales, y eso lo hace un argumento de mucha mayor tensión. Y esa es la razón por la cual cuando tú ves qué era lo que estaba haciendo ISIS, que estaba molestando a todos a nivel mundial. Los viajes en todo el mundo alrededor de su porción del Medio Oriente. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos traen equipamiento, ellos traen bombas, y no solamente diezmarían los sitios culturales han existido por miles de años. Se remontan a los días de Babilonia. Ellos serían diezmados, tomarían a los historiadores, a los arqueólogos que trabajaban en aquellos sitios, que preservaban esos sitios, y los ejecutarían públicamente. Hicieron un gran punto en destruir cualquier tipo de historia o cultura que se había preservado a través del Medio Oriente. Destruyeron miles de años de sitios antiguos que se habían preservado. La razón por la cual lo hicieron es porque ISIS pertenece a la secta suní, y todos estos sitios culturales son vistos ya sea que se utilizan para la idolatría o para fomentar la idolatría. Así que, como resultado de este trabajo de Arabia Saudita, surgió Al-Qaeda, surgieron los talibanes, surgió ISIS y los ataques del 9/11. Y esto no es algo que podría haber venido de Irán. Irán también es radical. Si quieren ver cómo se ve una organización terrorista chiita, Hezbollah. Algunos de ustedes quizás ya pueden estar familiarizados con Hezbollah en el Líbano. Ellos son chiitas, pero las otras organizaciones terroristas radicales vienen de esta secta suní. Y es por eso que los Estados Unidos es tan cercano a Arabia Saudita, debido a los intereses geopolíticos contra Irán, contra la Unión Soviética, por el petróleo, por varias razones. Están cerca de Arabia Saudita, la mayor de las cuales, muchas de las cuales simplemente se reducen al poder o al dinero. Aquí es donde el Islam radical ha surgido, de una forma que amenaza al occidente el día de hoy. Aunque Irán también se suscribe a la ley Sharia. Así que lo que yo quiero que nosotros hagamos es solo tener una visión general básica de cómo se desarrolló esto desde 1979. Es una revolución, realmente dos revoluciones. Una revolución en Irán, que es obvio y fácil de ver, pero también hay una revolución que se produjo en Arabia Saudita, que fue mucho más oscura, y fue la combinación de iglesia y de Estado que ocurrió en Arabia Saudita y luego se exportó a través del Medio Oriente, que dio lugar a los talibanes, a Al-Qaeda, a ISIS, etc. Me parece interesante que es tan popular en Occidente mirar a Irán como la cabeza, como la amenaza, y no se dan cuenta de que la amenaza de los últimos 40 años, de hecho, ha venido de aquí. Así que la mayoría de las personas miran hacia el mundo católico y se olvidan del mundo protestante, de donde la amenaza de hecho viene. Y eso no fue en ningún lugar más obvio que a partir del 9/11, donde 15 de esos 19 terroristas eran de Arabia Saudita. El supuesto papel saudí, aquí están hablando más bien del papel del Estado en los ataques del 9/11, ganó nuevamente la atención después de que dos ex senadores de los Estados Unidos, el copresidente de la investigación del Congreso sobre los ataques del 9/11, dijo a CBS en abril de 2016 que redactaron 28 páginas del informe de la investigación del Congreso que se refieren a la evidencia de la participación sustancial de Arabia Saudita en la ejecución de los ataques del 9/11. Por lo que todavía hay muchas preguntas abiertas sobre cuántos funcionarios del gobierno de Arabia Saudita sabían y cuánta cantidad de financiación y aliento dieron a esta iniciativa.
Pero gran parte de eso se ha redactado y también se ha retenido para preservar esta alianza entre los Estados Unidos y Arabia Saudita. Y como he dicho, que la Casa de los Saudíes se involucran en estos proyectos como una especie de necesidad para justificar su propio dominio, pero ellos están en constante peligro de perder el control de ellos debido a su propia inmoralidad, si es que lo puedo ponerlo de esa forma. Así que es importante conocer estas historias, porque cuando alguien va a sacar una cita, digamos que alguien como Walter White va a sacar una cita y decir, el Islam no puede ser responsable del 9/11, y te voy a decir el porqué. Yo viajé de norte a sur y de sur a norte de Siria antes de la guerra civil, y era un país atrasado e ignorante. Ellos no pueden ser responsables de los ataques del 9/11. Cuando Walter White hace tal declaración, la cual hizo en el año 2018, ¿cuál es la primera cosa que tú te debes cuestionar? Lo primero que a mí me llama la atención es que, independientemente de cómo él piense o cuál sea su moralidad a nivel personal, esa declaración es racista. Las palabras, el mensaje es racista, independientemente de los hombres que digan que Siria es demasiado atrasada e ignorante. Esa es mi paráfrasis de su declaración. Lo dice de una forma mucho más fácil de identificar, más difícil de identificar, perdón. Pero hay un problema con eso. Él identifica a Siria y viaja a Siria. Y en esencia, lo que él dice es que Siria es demasiado atrasado, demasiado ignorante y que nunca pudieron haber orquestado y financiado algo como el 9/11. Por lo tanto, no pueden haber venido. Por lo tanto, el Islam radical no pudo haber venido de allí. Siria, ¿dónde encaja en esta tabla? ¿Es Siria predominantemente sunita o chiita? ¿Es Assad sunita o chiita? Assad es chiita. Toda la casa de Assad ha sido chiita. Es un país chiita. Así que, en su guerra civil, ¿quién va a apoyar a Assad? ¿Quién va a apoyar a los rebeldes? ¿Quién apoyará a Assad? Irán apoyará a Assad. Y Arabia Saudita apoyará a los rebeldes. Porque Irán está apoyando a otro país chiita. E Irán está unido a Rusia, que es también otro aliado de Assad en Siria. Así que trabajan juntos. Los Estados Unidos es aliado de Arabia Saudita, pero van a apoyar también a los rebeldes. De nuevo, todavía detrás de todo esto tenemos esta misma brecha sectaria dentro del Islam. Por lo que los ataques del 9/11 nunca van a venir de Siria de todas formas. Es una fortaleza del chiismo, se opone directamente al sunismo. Y el sunismo es donde tú encuentras a Al-Qaeda y a Arabia Saudita y 15 de los 19 terroristas, ninguno de los cuales era sirio. Su dinero no provenía de Siria, nunca fueron financiados por Assad. No hay conexión entre el 9/11 e Irán o Siria. Por lo que la declaración en sí misma, en su nivel más básico, se muestra completa ignorancia sobre el Medio Oriente. Así que vamos a volver sobre este punto ya llegando al final de nuestras presentaciones. Probablemente, definitivamente por ahora ya será para la próxima semana. Miraremos algunos de los puntos de vista esgrimidos por Walter White y solamente un par porque se vuelve tan abrumador. Solamente quiero que nosotros tengamos una pequeña visión de la historia en sí misma. Así que para que veamos cuántas capas de error hay en las declaraciones que él hace. Pero para ver el error necesitamos tener una visión general básica de lo que pasó aquí. ¿Quién dice Walter White que fue responsable de los ataques del 9/11? En esa cita de regreso, a la cual nosotros vamos a volver más adelante, él comienza a decir de forma sarcástica sobre cómo la gente dirá, oh, no fue el Islam, fueron los sionistas. Y luego Walter White dirá, bien,
no son realmente los judíos judíos, sino los judíos que están siendo controlados por el papado. Así que si puedo dejar el ruido a un lado, él está diciendo que fueron los judíos. Todavía fueron los judíos y alguien que estaría de acuerdo con él. En 2002, el ministro de Interior de Justicia de Arabia Saudita dijo que era imposible que 15 saudíes pudieran haber participado en los ataques del 9/11. Dijo que era una conspiración sionista, citándolo. Todavía nos preguntamos, ¿quién se benefició del 9/11? Creo que los judíos son los antagonistas. Así que Arabia Saudita está ciertamente feliz por ese punto de vista, de que fueron los judíos los responsables del 9/11. Pero no hay absolutamente ninguna evidencia de que eso sea así. Es una desviación de su propia responsabilidad en ese ataque. Así que esto fue un breve desvío de nuestro estudio para tener una visión general de lo que ha estado sucediendo en el Medio Oriente durante los últimos 40 años. Es un gran tema. Solamente quería desglosar las dos ramas del Islam, chiita, sunita, que se han convertido en uniones de iglesia de Estado en dos países del Medio Oriente que han envuelto al resto del Medio Oriente en guerras periféricas desde aquel entonces, que destruyeron vastas áreas del Medio Oriente fuera de sus propios países, desde el Líbano a Siria, a Pakistán. Uno es chiita y el otro es wahabismo sunita, ambos bastante radicales, ambos creen en la ley Sharia. Arabia Saudita dio una oportunidad con la guerra civil de Afganistán, con el respaldo de los Estados Unidos para involucrarse en esa guerra, para exportar su versión del Islam a través de sus clérigos, a través de sus cientos de escuelas y de iglesias a lo largo de la frontera de Pakistán y Afganistán, para ambas cosas, reclutar y adoctrinar a los convenientes de los mujahideen, a los refugiados y a los hijos de estos. Y todo ello particularmente se unen en esa ciudad, en Peshawar. Y de Peshawar vienen estos dos líderes que se unen, el Qasem, el padre del yihadismo moderno, que llama a lo largo de Peshawar a su amigo Osama Bin Laden, y luego ellos se convierten en los dos cofundadores de Al-Qaeda. Qasem es asesinado en 1989. En esa etapa ya habían discutido con Osama Bin Laden, porque Osama Bin Laden quería tomar este movimiento y quería expandirlo. Qasem lo quería más mantenido dentro de Pakistán, Afganistán, y no vio el beneficio de esa expansión internacional. Así que llegaron a un desacuerdo temprano, pero Qasem es asesinado y Osama Bin Laden lleva a Al-Qaeda a internacionalizarse. De ese fomento del Islam radical, allí hay una transformación radical a lo largo de muchos países en el Oriente Medio, desde Egipto hacia todos los países del Oriente Medio, y gran parte de ello ha sucedido porque Arabia Saudita tiende a perder el control de sus proyectos. También aquí en Peshawar. En esta historia también se encuentran otros hombres que se convirtieron en los fundadores y los líderes de lo que se conoció como ISIS. Así que hay muchos más jugadores que Osama Bin Laden. Bajo el mismo patrocinio vino ISIS y esas otras organizaciones terroristas separadas que lentamente se transformaron y desarrollaron en ISIS. Pero este era un proyecto de Arabia Saudita, una unión de iglesia y Estado, lo que describimos como católico contra protestante. Y si hubieras vuelto a la Edad Media, habrías visto una dinámica familiar, donde tú tendrías una iglesia católica a través de una unión de iglesia y Estado y una iglesia protestante a través de una unión de iglesia y Estado, y van a luchar por la expansión de su influencia a través de toda Europa. Y eso es lo que ha estado sucediendo en el Medio Oriente, y es por esa razón que el Medio Oriente está en el lío que es hoy en día. No es porque sean simplemente personas violentas, no es porque sea una religión violenta. Se podría decir exactamente lo mismo del cristianismo durante los 1260 años. Habrías visto la misma cosa, era exactamente la misma cosa. Lo que pasa en el Medio Oriente es que se ve el mismo lío de iglesia y Estado hoy en día que nosotros tuvimos durante los 1260 años. Estos dos lados opuestos bajo uniones de iglesia y Estado, y ellos van a seguir atacándose mutuamente a través de sus diferentes representantes a lo largo del Medio Oriente, fuera de sus propias fronteras nacionales. E Irán de ninguna forma es culpable de eso.
la mayoría de la culpa cae en Arabia Saudita. Y de nuevo, no es porque necesariamente simplemente crean en la ley Sharia, más de lo que Donald Trump sea un buen protestante. Esto se ha convertido en algo políticamente necesario para ellos hacer, es una necesidad política. Si nosotros podemos tener una visión general de lo que sucedió allí, en el momento en que escuchas una cita de alguien como Walter White, tú puedes ver inmediatamente los enormes agujeros vacíos en sus argumentos. En el momento en que él dice que el terrorismo no puede venir del Medio Oriente porque yo fui a Siria y estaba boca abajo, puedes ver ya desde las capas del problema. Siria es chiita, no se suscribe a la ideología de Al-Qaeda, Osama Bin Laden o ISIS. Por lo que cuando ISIS va a un nuevo territorio, lo primero que ellos van a hacer es acorralar y matar a todos los chiitas que ellos puedan encontrar. Es o convertirte o te matamos. Han matado a más musulmanes del Islam de lo que han matado a no musulmanes, porque ellos matarán a cualquiera que sea idólatra o chiita. Y antes de que personas como Walter White quieran hacer esos racistas, deberían mirar hacia atrás durante los 1260 años y verán que el cristianismo hizo exactamente la misma cosa. Es el peligro inevitable de cualquier unión de iglesia y Estado. Así que nos volveremos a nuestro tema. Repasaremos más de eso la semana que viene, cuando volvamos a esa cita de Walter White, cuando se meta en el sionismo, los Rothschild y los Illuminati. Pero para que nosotros podamos revisarla la semana que viene o sea lo que sea que nosotros hablemos, tanto lo de Walter White, sino que nosotros veamos paso a paso lo que ocurrió en el Islam durante los últimos 40 años en el Medio Oriente, los problemas de iglesia y Estado que ellos han estado afrontando. Muchos de ustedes ahora están familiarizados con el nombre Shamar Khashoggi, el periodista que Arabia Saudita, y esto lo puedes colocar en la parte superior del gobierno de Arabia Saudita, que hace un par de años han matado a aquel periodista, Jamal Khashoggi, a finales de los años 1970 y a principios de los años 1980. Realmente, en la historia de los 1980, él viajó a esa ciudad de Peshawar e entrevistó a Osama Bin Laden, así que cuando se habla de Jamal Khashoggi, la razón por la cual Arabia Saudita lo mandó a matar, se sabe esa historia, se sabe que la culpa recae sobre la familia real. Lo que realmente hizo con la exportación del Islam radical, su error fue que él habló de ello. Así que aquí alguien entrevistó a Osama Bin Laden en la historia inicial. Si tú ves su historia, la historia de Khashoggi, lo que él sabe, de lo que fue capaz de hablar, entenderás por qué la casa de Saud lo querían muerto y por qué lo mandaron a asesinar. Así que volviendo a nuestro tema de la semana pasada, vamos a poner el Islam y todo eso a un lado por un momento. La semana pasada nosotros hablamos del antiguo Israel y el Israel moderno. Vamos a revisar eso y luego vamos a continuar. Hemos visto que nosotros podemos comparar y contrastar el antiguo Israel, que era la nación judía, que iban a difundir el conocimiento de Dios a través del mundo conocido, y esto fue una anticipación del primer advenimiento de Cristo. Luego nosotros tenemos al Israel moderno, que es el adventismo, y también tenía las instrucciones de difundir el conocimiento del verdadero Dios a través del mundo, y que eso fue una anticipación del segundo advenimiento de Cristo. Así que en los últimos 6000 años tienes a estos dos pueblos que Dios ha levantado para hacer una obra en específico, el Israel antiguo y el Israel moderno, la nación judía y el adventismo. Lo que estábamos haciendo era comparar y contrastar estas dos.
reglas clásicas de la enseñanza por parábolas. Mientras nosotros lo hacemos, hay un par de puntos que el hermano Brendan discutió esta mañana con nosotros. Si hubiese estado allí para la clase, particularmente cuando nosotros hablamos de parábolas y cuando nosotros empezamos con la historia de Egipto. Así que en esa clase anterior hay algunos puntos buenos que ya estarán en sus mentes. Pero comparamos y contrastamos lo antiguo y lo moderno. Y fuimos a través de la historia del antiguo y vimos que lo que hubo, que al comienzo de esta historia antigua fue el final de una profecía de tiempo, el final de una profecía de 400 años de tiempo que Israel iba a pasar en Egipto. Y nosotros nos dimos cuenta que habían estado en oscuridad, en cautiverio, y perdieron el sábado. Nosotros trajimos eso al Israel moderno, los 1260 años. También nosotros estamos viendo que el Israel moderno comenzó con el final de una profecía de tiempo. Se puede hablar de un número, pero se puede hablar de algún número, pero nosotros vamos a hablar de los 1260 años. Fueron 1260 años de oscuridad, de cautiverio, y el pueblo de Dios perdió el sábado. En el antiguo Israel, Dios va a sacar a su pueblo de las naciones que lo rodean, esencialmente de Egipto. Así que hay oscuridad, hay cautiverio, perdieron de vista el sábado. Dios levantaría un mensajero. Este es Moisés. El Israel moderno tendría el surgimiento de un mensajero. Ese es Miller. Para sacar a su pueblo de Egipto, para sacar a su pueblo del protestantismo apóstata. Van a ser llevados fuera para recibir los escritos a través del profeta. Así que para el antiguo Israel ese continuó siendo Moisés. Así que Moisés fue tanto el mensajero como el profeta. Y él va a reinstituir el sábado. Cuando ellos salieron del protestantismo, para 1844, hay un profeta. Se les ha dejado salir del protestantismo apóstata. Hay un profeta, esta es Elena White. Ella tendrá una visión sobre el sábado. Y ellos reinstituirán el sábado. Así que vemos que el antiguo Israel y el Israel moderno. El hermano Brendan habló esta mañana sobre la enseñanza por parábolas. Cuando nosotros entendemos las reglas de la enseñanza por parábolas, nosotros entendemos que debemos de comparar y contrastar. Así que yo solamente quiero que nosotros pensemos en eso por un momento. Con una parábola debemos de comparar y contrastar. Así que, ¿cuál es la comparación entre el Israel antiguo y el Israel moderno? Quiero listar alguna de ellas. Lo que yo quiero sugerir es que la comparación entre estas dos cosas, usualmente cuando se trata de una parábola, la comparación que se hace se encuentra en la estructura. Y puedes ver oscuridad, cautiverio, la pérdida del sábado, el surgimiento de un mensajero, un líder que va a sacarlos. Él va a sacarlos de Egipto. Aquí van a salir del protestantismo apóstata. Se les va a dar un profeta.
los escritos de Moisés. Él va a restablecer el sábado, que se le dijo directamente de Dios para hacer. Elena White se convierte en un profeta, tiene sus visiones del sábado y el sábado es reintroducido. Salieron de Egipto. Para ellos poder ir a la tierra prometida, ellos pudieron haber hecho esa obra inmediatamente. Ellos no necesitaban pasar un largo retraso. Y vamos a ver cuáles fueron los errores que ellos cometieron en esa historia, solamente para repasarlos, porque ya nosotros hablamos de ellos la semana pasada, así que nosotros sabemos que ellos cometieron estos errores fundamentales. Así que volviendo a Egipto, ellos salen de Egipto y están en el desierto. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Apostasía. Esa es la historia del becerro de oro. Así que solamente para darles la estructura de nuevo, hay un fracaso. Hay un fracaso en el desierto cuando salen de Egipto. Debido a su fracaso, a lo largo de esta historia discutiremos dos de ellos. Aquí ellos van en cautiverio a Babilonia. Salen de Babilonia, aparentemente curados de la idolatría. Y discutiremos los fracasos en esa historia. Y luego ellos van a ir en cautiverio a Roma. Así que los problemas que ellos están enfrentando es que ellos están repitiendo sus fracasos. Fracaso, fracaso y finalmente éxito al final. La historia alfa es una historia de fracaso. La historia omega es una historia de éxito. El mismo patrón vemos con el Israel moderno, que ya hemos identificado, lo hicimos la semana pasada en la cita del evangelismo, que Cristo debería haber regresado en 1868. Y el hermano Brendan habló esta mañana que Cristo no podía regresar hasta después de 1798, así que en algún momento entre el año 1798 y 1868, en esos 17 años, Cristo debió haber sido capaz de regresar. No pudo, fue retrasado. Así que esta fue la historia alfa, de falla. Debido a que debió haber regresado para 1868 dentro de sus 17 años. Luego nosotros tenemos la historia de 1888. De nuevo, el tercer mensaje angelical estaba clamando. Las leyes dominicales ya estaban en los Estados Unidos. Todo estaba preparado para el pueblo de Dios. Ellos solamente debían estar listos para ello. Ellos no lo estaban. Así que esa fue una historia de falla. Nosotros sabemos que nos encontramos en la historia omega, en una historia de éxito. Así que cuando nosotros vemos hacia el Israel antiguo y el Israel moderno, tomamos eso como una parábola. La comparamos y lo contrastamos. Y lo que podemos comparar es la estructura. La estructura es la misma, tanto para el antiguo como para el moderno. Tiene su oscuridad, el mensajero, la salida, el profeta, el sábado y también las historias de apostasía, fracaso, fracaso, éxito. Pero ¿cuáles son los contrastes? ¿Cuáles son los contrastes entre el antiguo y el moderno? Hemos hablado de las comparaciones, pero quiero que nosotros pensemos sobre cuáles son los contrastes, porque en una parábola siempre tienes contrastes, nunca son idénticas. Puedes ver eso a través de las parábolas de Cristo, pastor y oveja. Es la más fácil de todas, la hemos mencionado siempre. No hay nada en la estructura física que se parezca a una oveja. Hay muchas comparaciones, así que ¿cuáles son las comparaciones? Hay muchas comparaciones, pero hay muchos contrastes. ¿Cuál es el contraste entre el antiguo Israel y el moderno Israel? El contraste que creo que es el más crucial para ver es que el antiguo Israel es una teocracia. Es una combinación de iglesia y Estado. El antiguo Israel es una teocracia. El Israel moderno es una teocracia. El Israel moderno es una separación de iglesia y Estado.
es el pueblo de Dios, es una iglesia, y te vas a dar cuenta que ha sido colocado un muro entre la iglesia y el Estado. Y este es un asunto aparentemente pequeño, el hecho de que tengamos que contrastar, al igual que comparar, es donde ha fallado en gran medida el protestantismo apóstata. Este es su principal obstáculo, porque muchas personas pueden mirar hacia la palabra de Dios y pueden hacer una comparación. Eso es bastante fácil de hacer. Antiguo Israel, moderno Israel, tierra gloriosa, tierra gloriosa. Luego, en los Estados Unidos, en el sur, en los años 1850 y 60, ¿qué es lo que ellos van a decir? Antigua tierra gloriosa, esclavitud. Moderna tierra gloriosa, esclavitud. Así que ellos pueden comparar, pero no pueden contrastar, porque no saben cómo utilizar las parábolas. Nuestra capacidad de contrastar es a menudo lo que también hace nuestro mensaje especial, porque nos impide cometer esos errores y nos permite explicar lo que mucho del protestantismo y el adventismo o bien malinterpretan o eligen ignorar. Más a menudo dentro del adventismo, ellos eligen ignorar todo lo que no pueden explicar o no quieren hablar. Así que esta capacidad de contrastar es importante, y el mayor contraste del cual tenemos que ser conscientes entre el antiguo Israel y el moderno es que uno es una teocracia y el otro es una separación de iglesia y Estado. Esto comienza a ser particularmente relevante cuando se define la tierra gloriosa. Ahí es donde comienza a tornarse en algo que podría confundir a algunas personas, porque aquí cuando tienes a la iglesia y el Estado, tienes a la iglesia, al pueblo de Dios en el Estado, gobernando a la tierra gloriosa. Así que cuando tú separas a los dos, tienes que tener cuidado sobre cómo tú entiendes la tierra gloriosa. La tierra gloriosa siendo los Estados Unidos. Si no eres capaz de contrastar el antiguo y el Israel moderno, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Terminarás tratando de imponer una teocracia en los Estados Unidos, una unión de iglesia y Estado, que es exactamente por lo que el protestantismo ha estado luchando durante los últimos 300 años. Así que volveremos a eso cuando revisemos 1798, Jedediah Morse y cómo él veía a los Estados Unidos. Volviendo al antiguo Israel, ellos tuvieron 3 oportunidades de hacer la obra de Dios: cuando salieron de Egipto, cuando salieron de Babilonia y luego cuando van a ser liberados de Roma. La tercera viéndose diferente a lo que habían anticipado. Solo quiero volver a esta idolatría en el Sinaí, este becerro de oro. Yo voy a leer de Patriarcas y Profetas 315.1. Realmente es todo el capítulo, es el capítulo 28, idolatría en el Sinaí. Voy a empezar en el párrafo 1, pero voy a parafrasear a través de todo el capítulo. Está hablando de Moisés en el Sinaí y la idolatría del pueblo en su ausencia. La ausencia de Moisés fue para Israel un tiempo de espera y de incertidumbre. El pueblo sabía que él había subido al monte con Josué y que había entrado en la densa y oscura nube que se veía desde la llanura sobre la cúspide del monte y era iluminada tanto por los rayos de la divina presencia. Esperaron ansiosamente su regreso, acostumbrados como estaban en Egipto a representaciones materiales de los dioses. Les era difícil confiar en un ser invisible y había llegado a depender de Moisés para mantener su fe. Ahora él se había alejado de ellos. Pasaban los días y las semanas y uno regresaba. A pesar de que seguían viendo la nube, a muchos les parecían que su dirigente los había abandonado, que habían sido consumidos por el fuego devorador. Párrafo 3. Sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. Entre los objetos considerados por los egipcios, considerados como una divinidad, estaban el becerro o el buey.
La semana pasada dijimos de que este buey o becerro era el toro Apis. Y por indicación de los que habían practicado esta forma de idolatría, hicieron un becerro y lo adoraron. El pueblo deseaba alguna imagen que representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Así que este buey o ternero, ¿qué ellos han hecho? ¿Qué fue lo que hizo que él representara? ¿A quién tenía que representar? ¿A quién estaba reemplazando? A Dios y a Moisés. Este becerro no era solamente un reemplazo de Dios, era un reemplazo de su líder, o era un reemplazo de Moisés. Tienes que imaginar, están en su posición, han sido sacados de Egipto, Faraón ha tratado de llevarlos de vuelta, ha sido destruido, pero ahora ellos están allí sentados en el desierto, ellos no tienen un líder, no tienen un general, no tienen un rey, y todavía hay muchos enemigos a su alrededor, así que ellos tienen miedo, y en este miedo ellos regresan a la idolatría de Egipto, y particularmente a la del toro Apis. Y lo que yo quiero que pensemos es en por qué ellos eligieron el toro Apis. Así que leemos solo como una referencia. Cuando la gente viene a Aarón, le dicen a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le ha acontecido. Así que ellos le están diciendo a Aarón, tú tienes que hacernos un dios, porque no sabemos qué le pasó a Moisés. Así que están reemplazando a Moisés. Leímos la semana pasada sobre el toro Apis, lo que representaba en Egipto, que estaba vinculado a un rey. Ambos eran supuestamente dioses vivientes que demandaban una reverencia casi igual. Ambos se convirtieron en Osiris en la vida posterior. El animal que fue elegido fue el toro porque simbolizaba todo lo que un rey quiere. Un corazón valiente, la gran fuerza, el espíritu de lucha, por lo que el toro Apis llegó a ser considerado una manifestación de un rey terrenal. Así que un rey, si tú tenías un rey, tenías un faraón y te referirías a él, a su título, era el toro fuerte de su madre Hathor. Así que Hathor era como su diosa, la cual ellos asumieron que dio a luz de alguna manera a todo el resto de las deidades. Hathor era la diosa madre de todos los dioses. Y el título común para un rey egipcio era el toro fuerte de esta diosa madre. Y luego hablamos de cómo el rey sería representado con una cola de toro en un lado, y luego del otro lado esta foto de un toro rompiendo las murallas de una ciudad. Así que lo que ellos estaban buscando cuando hacen este becerro de oro es un reemplazo de Moisés. Es el reemplazo de un rey, alguien con un corazón valiente que saldría por ellos conquistando. Y su razón es que no saben lo que le pasó a Moisés. Así que ellos necesitan un rey, no solamente un Dios, sino un rey. Este es un grito por un rey. Y este es un tema consistente a lo largo de todo el tiempo de su historia como pueblo de Dios. Y de ahí nosotros fuimos a Primera de Samuel. El pueblo se reunió con Samuel en Ramá. Vimos la palabra Ramá. Y si tú vas a Ezequiel 16, 24, 25, 31 y 39, te dará 5 ejemplos de donde esta palabra Ramá, la palabra que significa Ramá, es traducido como los lugares altos de idolatría. Esto es adoración de ídolos. Cuando van a Samuel y ellos dicen que nos des un rey, ellos quieren un rey que sea como el toro Apis. Es el espíritu de lucha, el corazón valiente, la gran fuerza. Y ellos reciben un rey. Entonces, cuando el reino se divide, construyen un becerro de oro y lo ponen en el norte y en el sur. Ellos continúan aferrándose a esa idolatría de la imagen. Dios los envía en cautiverio en Babilonia y se supone que tenían que curarlos. Han salido de Babilonia y han sido curados ¿de qué? Han sido curados de la imagen, pero no de las características asociadas a ella. Por lo que ahora no construirán un toro Apis. Ahora, como son buenos fariseos conservadores,
Pero ¿qué tipo de libertador ellos están buscando? Ellos están buscando a alguien que venga como el toro Apis. Están buscando un libertador que sea a la vez como el faraón, una deidad, y también un gobernante conquistador. Ellos buscan una combinación entre una deidad y un gobernante conquistador. Y leemos en Señales de los Tiempos de 8 de mayo de 1893, párrafo 9, solamente una cita de la semana pasada. Ellos no pudieron reconocer a Cristo porque no encajaba con sus opiniones preconcebidas. Él vino en demasiada humillación, sin ningún ejército conquistador. Ellos no recibieron su combinación de deidad y rey conquistador. Y cuando no vieron al rey conquistador, rechazaron a Cristo. Elena White termina esa cita diciendo: tomemos una lección del error judío y no seamos encontrados cometiendo un error similar. Necesitamos pensar qué error similar podría haber cometido el adventismo el día de hoy, porque tú sabes que estoy haciendo el argumento de que nosotros hicimos exactamente eso, el antiguo Israel e el Israel moderno. Así que tú llegas aquí y están buscando un rey, un conquistador, valiente. ¿Y qué fue lo otro? Espíritu de lucha. Conquistador, corazón valiente, espíritu de lucha. Eso es lo que ellos están buscando. Tienes esta dinámica interesante. Los fariseos, no solo los fariseos, la mayor parte de la nación judía. Me metí particularmente con los conservadores la semana pasada. Debemos recordar también que los otros tenían un punto de vista similar. Ellos creen que son especiales. Creen que son diferentes a todo el resto de las naciones. Un buen fariseo diría que somos especiales. No somos lo mismo que Egipto. Nosotros no somos lo mismo que Babilonia. Nosotros no somos lo mismo que Roma. Si pensamos en estos tres, Egipto, Babilonia y Roma. ¿Qué tenía Egipto? Egipto tenía un faraón. Y el faraón, él era ambas cosas, tanto una deidad y él era un rey conquistador. Si vas a Babilonia, ¿qué tenían? Tenían un rey que era a la vez Dios y también era este conquistador. Cuando llegas a Roma, Roma tenía a su César. Él era un Dios que fue divinizado, pero también era este conquistador. Para ser un líder en Egipto, Babilonia o Roma, debes esperar que no solamente tenga las propiedades de la deidad, sino también este espíritu conquistador, este corazón valiente, este espíritu de lucha. Esto es lo que se esperaba para ser un líder en una nación pagana. Corazón valiente, gran fuerza y espíritu de lucha. Y ellos se unieron a este concepto de lo que debería de ser un líder. Así que aquí está Israel. Y están mirando con juicio a todas estas naciones. Y ellos están diciendo que nosotros no somos nada como ellos. ¿Dónde están las personas especiales, los elegidos de Dios, el pueblo de la alianza, el pueblo de la alianza? Tenemos el sábado, son todos devotos. Pero ¿cuál es el problema? Pueden haber dejado de ir la forma del ídolo, pero las características del ídolo todavía están arraigadas. Pueden haber dejado esta idolatría abierta que practicaban estas naciones antiguas, pero han mantenido exactamente la misma mentalidad.
Así que cuando Cristo viene, ¿qué es lo que quieren? Reciben a Cristo. Y aquí está Dios, pero no pueden reconocer que es Dios, porque no viene con un ejército conquistador. No ven un espíritu de lucha. Solo está siendo amable con los romanos, curando a sus sirvientes. No ven esta manifestación de coraje. ¿Y por qué no ven estas cosas de este lado? No pueden aceptar a Cristo como Dios. Mientras que están creyendo que son tan especiales y diferentes a las naciones paganas que los rodean, en realidad eran exactamente iguales. La misma mentalidad, incluso con sus sentimientos de superioridad y separación de ellos. Y el hecho de que, como definimos la idolatría, tienes que tener esta forma de un ídolo, tienes que tener un toro o sea lo que sea que ese ídolo se parezca, pero entonces también debes de tener las características de ese ídolo, su carácter, su personalidad. Tienes que tener una historia combinada para ese ídolo. Ambos combinados se tornan en idolatría. Saliendo de Babilonia se apartaron de la forma, pero mantuvieron la mentalidad de las naciones alrededor de ellos, de la cual se suponía que debían de separarse. Era el mismo problema que tuvieron desde que dejaron Egipto hasta el año 70 después de Cristo. No fue un problema diferente durante todo su viaje, fue exactamente el mismo problema, por lo que Cristo Dios se mantuvo obrando con ellos durante toda su vida como pueblo para separarlos de estas antiguas naciones paganas, de la idolatría y la mentalidad que les hizo desear un rey, tanto en el Sinaí, en Ramá y más tarde en el primer advenimiento de Cristo. Lo que encontramos es que mientras creyeron que estaban separados y son distintos de las naciones alrededor de ellos, ellos estaban en realidad, ellos de hecho tenían exactamente la misma condición, tenían exactamente la misma mentalidad. Así que avanzamos. Y vamos a tocar un par de puntos, recordando a todos que aquí la cura para esta mentalidad fue la enseñanza por parábolas. En sus comparaciones y sus contrastes, Cristo vino y enseñó en parábolas, a enseñarles tanto la naturaleza del reino como la naturaleza del rey. Si no entiendes la naturaleza del reino, no entenderás la naturaleza del rey. Este es su entendimiento de cómo debería ser la naturaleza del reino. Y si piensan que el reino debería ser así, piensan que el rey debería ser así. Cristo va a utilizar parábolas para tratar de arrancar ese entendimiento. Él llega tan lejos en eso. Pero para la nación judía como un todo, como la institución lo rechazan, y la institución es barrida. Solo quiero recordarnos que cuando usamos estas parábolas, no son parábolas que se encuentran en los escritos del profeta Moisés, de su profeta. Debido a eso, a menudo es atacado por los fariseos como si él estuviese destruyendo los escritos del profeta. Aquí vamos a utilizar el modelo de agricultura, por ejemplo, o una historia familiar sobre una dote de boda. Esas son las parábolas que va a utilizar porque él utiliza lo que es familiar para la gente. Solo quiero hacer el punto de que muchas personas viven hoy y están más familiarizados con la historia de la Segunda Guerra Mundial de lo que están familiarizados con los métodos de la agricultura. Así que para que no se convierta en algo extraño, que Dios nos enseñaría a través de parábolas las historias de las guerras mundiales. Y de nuevo, este movimiento aún está bajo ataque por poner peso y poner evidencia profética en estas parábolas que tú no puedes encontrar en los escritos de Elena White. Y hay personas que aún sienten que algo está mal de alguna forma. Si Cristo aquí atrás utilizó el sistema de pesos, que es la moneda perdida, o el matrimonio tradicional judío, o el modelo de agricultura, ninguno de los cuales se encuentra en los escritos
del Antiguo Testamento y Él los utiliza como el fundamento de la enseñanza de parábolas que curará a su pueblo, ¿por qué nos sorprendería que en nuestro tiempo puede que Dios utilice algo que es familiar y fácilmente de acceso para todos nosotros? Las guerras mundiales, por ejemplo. Nosotros no estamos utilizando los escritos de Elena White para discutir las guerras mundiales y crear una parábola, pero estamos siguiendo exactamente el mismo patrón que Cristo estableció en la historia del antiguo Israel. Así que nosotros encontramos idolatría, y esta idolatría no es una falta de moralidad, no es el largo de las faldas, no tiene nada que ver con su adorno. Quiero tener cuidado cuando nosotros empezamos a hablar de conservadurismo y liberalismo. El peligro es que esos términos pueden ser tergiversados y hay mucha gente que malinterpreta lo que queremos decir cuando decimos conservador y liberal. Lo que a mí me interesa particularmente no es el conservadurismo moral, es el conservadurismo social. La gente puede usar maquillaje y ser socialmente conservadora. Mira a una mujer en Fox News, por ejemplo, o un hombre para el caso. No se preocupen de cómo se ven. Hombre y mujer en Fox News, ambos utilizan maquillaje, pero ambos son socialmente conservadores. Eso es lo importante cuando nosotros le llamamos al adventismo, este conservadurismo social. Trajimos al estudio de todo ese patrón, las comparaciones que hicimos con el Israel moderno. Así que yo solamente quiero revisar lo que nosotros tocamos en el Israel moderno. Dios sacó un pueblo de las naciones paganas que lo rodeaban. Ellos iban a ser su pueblo especial, su pueblo del pacto. Dios lo sacó. Dios sacó el adventismo de las iglesias protestantes apóstatas que los rodeaban, y ellos llegaron a ser su pueblo especial del pacto. Ellos reintroducen el sábado, se les dan los escritos de profetas, estos se les dan los escritos de profetas, se les sacó de las naciones paganas, se les sacó de las iglesias protestantes apóstatas. Queríamos echar un vistazo a lo que estaba sucediendo en el protestantismo apóstata, porque esto es lo importante. A principios de 1700 tienes este primer gran despertar religioso. Y en este primer gran despertar religioso, el protestantismo realmente se encuentra bajo una crisis bastante grande. Tienes un creciente movimiento liberal en el protestantismo, particularmente después de la Revolución Americana, que quiere tomar los principios de la Revolución Americana sobre la libertad de pensamiento y llevarlos a su experiencia religiosa. Y entonces tienes toda esta vieja rama conservadora del protestantismo que está viendo su influencia bajo ataque. Así que miramos a estas dos ramas dentro del protestantismo. Tienes una que es bastante liberal y la segunda que es bastante conservadora. Esta rama conservadora que encontramos está encabezada por un hombre conocido como Jedediah Morse. Así que solamente nos dará un breve resumen de lo que fue nuestra conclusión sobre ello. Alrededor de los años de finales de 1700 a 1790 hubo un enorme interés popular despertado en los libros de Daniel y Apocalipsis. El clero conservador fue dirigido por Jedediah Morse y creían que la decadencia de la virtud pública o de la moralidad, el aumento de las religiones liberales y la política en América suponía ser la mayor amenaza a su poder para controlar a la gente. Se centraron particularmente en lo que se convirtió en la Universidad de Yale en Connecticut o Yale College. Creo que esa es la misma área. Y Timothy Dwight, el presidente de Yale College, se convirtió en un aliado crucial de Jedediah Morse. Citando a Timothy Dwight, dijo en 1789 que la nueva Constitución de los Estados Unidos, aunque es indispensable como un sistema de restricción puramente negativo,
no restaurará el orden ni establecerá la justicia, a menos que la Constitución esté acompañada y apoyada por la moralidad de todo el pueblo. Dwight abogó por un papel público para el clero como monitores morales de la sociedad. Entonces hablaron de esta nueva república de los Estados Unidos, ahora libre de Gran Bretaña, y cómo sería del mismo modo que Israel sería liberado de Egipto. Yéndonos de vuelta a lo que nosotros discutíamos sobre la enseñanza por parábolas. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer con una parábola? Tú tienes que comparar y contrastar. ¿Y qué es lo que no están haciendo? ¿Qué es lo que ellos no están haciendo? No están contrastando. No pueden ver las diferencias, el contraste entre la antigua tierra gloriosa y la moderna tierra gloriosa. Y ese es el primer error, o uno de los errores clave que realmente subyace en todo su pensamiento deformado sobre los Estados Unidos. Si no hay un contrato y el antiguo Israel era una teocracia, ¿qué debe ser el Israel moderno para ellos? Ellos interpretan que los Estados Unidos debe de ser una teocracia, así que el antiguo Israel parecen ser bendecidos por Dios o maldecidos por Dios dependiendo de su moralidad y el cumplimiento de su sábado judío. Así que para el protestantismo en los Estados Unidos, esta es una nueva república. ¿Qué es lo que temen? ¿Qué es lo que temen? Que su éxito político como una nación, al igual que el antiguo Israel, depende de su moralidad y su capacidad de guardar la ley, guardando el sábado dominical. Este es el pensamiento que los lleva a empezar a presionar por las leyes dominicales, porque sienten que si no guardan la ley de Dios, Dios juzgará a la nación. Y están tomando toda esta interpretación literal de la Biblia, donde están comparando, pero ellos son incapaces de contrastar. Los ingleses de Nueva Inglaterra saben que su peligroso experimento, esta nueva nación republicana ahora en el desierto, dependía nada más que de su propia moralidad individual. Esta nueva sociedad no reflejaba la virtud que el clero quería ver, y esto les hacía temer por la seguridad política de la nación. Y entendimos que estas dos ramas del protestantismo, esta rama de los conservadores, temen por la posición moral de la gente y ellos están haciendo esta comparación sin el contraste y ellos están apoyando a una facción política en particular. En este momento él es el presidente de los Estados Unidos, John Adams. Esta rama liberal que discutimos hace un momento, sé que es más complicado. Hay varias escuelas de pensamiento en ambas, pero apoyaron en gran medida a Thomas Jefferson. John Adams, con quien había bastantes crisis. En el año 1798 había un riesgo de que se fuera la guerra contra Francia. Él también teme por su propia posición política, por lo que declaró un día de ayuno. Leemos su anuncio público de esa declaración y es un lenguaje bastante religioso, donde todos debían de arrepentirse de sus ofensas contra el Dios Altísimo, etc. Citando a John Adams, él dijo que el ayuno nacional recomendado por mí me echó de la oficina, así que él culpa a su declaración de un día nacional de ayuno con su pérdida en las próximas elecciones. La razón de eso es que la gente se está volviendo menos tolerante a este discurso religioso de alguien con un cargo político. En 1798 también vimos los actos de extranjería y sedición que John Adams pasó para consolidar su propio gobierno. Él creía en un gobierno ejecutivo fuerte. Fue acusado en gran parte de su vida política de creer en América como necesitada de algún tipo de sistema monárquico y que deberían tener un sistema de gobierno que no pasara, no puedo recordar la palabra, pero de niño a niño. El gobierno hereditario refutó fuertemente esas afirmaciones, pero
había una gran cantidad de humo. En 1798 él aprobó las leyes de extranjería y sedición y no podía haber ninguna protesta hacia su gobierno. Los inmigrantes no fueron permitidos votar hasta que hubiesen estado en el país al menos unos 14 años antes de ser considerados ciudadanos. No dieron libertad de prensa. Los legisladores que fueron en contra de su gobierno fueron encarcelados. Todo bajo estas leyes de sedición y extranjería, particularmente la parte de sedición que prohibía la oposición pública a su gobierno. Así que entre esta iglesia y Estado, sus obvios favores a la iglesia, él era un protestante bastante fuerte y sus ataques a la prensa lo hicieron cada vez menos popular. Y también es alguien que se describe a sí mismo como extremadamente paranoico y vanaglorioso. Quería ser famoso, quería ser recordado como los padres fundadores. Él era extremadamente paranoico. El presidente de él fue George Washington, el presidente después de él fue Thomas Jefferson, y sabía que terminarían más famosos que él, más recordados, por lo que estaba paranoico acerca de su posición y de su legado y su fama, y que te recuerda a alguien en la oficina el día de hoy. En realidad murió el 4 de julio, a pocas horas de diferencia de Thomas Jefferson. Ambos fueron jurados enemigos durante ese periodo, pero luego se reconciliaron en los años posteriores. Ambos murieron en el mismo día, John Adams y Thomas Jefferson. Y las últimas palabras de John Adams antes de morir fueron: Thomas Jefferson aún vive. Así de fuerte es su paranoia. Está muriendo, está a punto de morir y sabe que Thomas Jefferson aún no ha muerto. Él no estaba consciente de que Thomas Jefferson murió unas horas antes que él, pero él no lo sabía. Así que él era extremadamente competitivo en cuanto a su reputación y fama, pero también era bastante conservador socialmente en las áreas de inmigración, libertad de prensa y las áreas de iglesia y Estado. Así que tienes tres áreas en particular en las que no era muy bien recordado, que son iglesia y Estado, inmigración y la libertad de prensa. Un funcionario lo llamó diciéndole malos nombres y John Adams lo hizo arrestar y meter en la prisión por eso. Pero sus acciones, porque hizo cumplir esta libertad de prensa, fueron muy impopulares. Y eso es porque solo mantuvo un periodo como presidente. Pero fue apoyado por el clero conservador debido a sus fuertes conexiones y creencias protestantes conservadoras. Por lo que Jedediah Moss va a atacar a este lado, el lado de Thomas Jefferson, el lado liberal, diciendo de que son una unión y todos están siendo controlados por los Illuminati de Baviera. Y esta es la introducción de la llamada enseñanza de los Illuminati en los Estados Unidos. Y eso lo hacen en 1989. Quiero recordarles sus sermones en 1798, sus sermones en 1798, donde él dijo: tenemos leyes en los Estados Unidos contra la inmoralidad, en particular a las que se refieren a la maledicencia, la profanación, los juegos de azar y la violación del sábado. Pero todos son una letra muerta, no los estamos haciendo cumplir como deberíamos, así que él ya estaba enseñando que el gobierno de los Estados Unidos debe cumplir la moralidad, incluyendo el domingo, para la preservación de los Estados Unidos. Y está diciendo que nuestra mayor amenaza viene de los Illuminati. Thomas Jefferson, y luego dice que hay dos estados en particular que albergan a los Illuminati, que son Virginia y New York. Virginia, el estado natal de Thomas Jefferson; New York, el estado natal de Alexander Hamilton, que se había convertido en un enemigo de John Adams. Por lo que estas dos ramas dentro del protestantismo están apoyando dos ramas políticas diferentes de aquel día. William Bentley se convirtió realmente
en el niño del cartel de la rama liberal. Por lo que discutimos estos dos lados, John Adams, él tiene grandes problemas con la Iglesia y el Estado, la inmigración y la libertad de prensa. Thomas Jefferson tiene muchos defectos, pero yo quiero que nosotros veamos cómo le fue con uno de ellos. Él era extremadamente anticlérico. Él creía que el clero no debía de tener poder político en los Estados Unidos. Citando a Thomas Jefferson, en cada época en que el sacerdote ha sido hostil a la libertad, han pervertido la religión más pura jamás predicada a los hombres en el misterio y la jerga. Jefferson una vez apoyó la prohibición del clero de los cargos públicos, pero fue denegado. Más tarde se dio en 1777, redactó el Estatuto de Virginia para la Libertad Religiosa, ratificado en 1786. Hizo ilegal la asistencia obligatoria o las contribuciones a cualquier establecimiento religioso sancionado por el Estado y declaró que los hombres eran libres de profesar sus opiniones en materia de religión. Ese estatuto es uno de los 3 logros que Thomas Jefferson eligió para inscribir en el epítafo de su lápida. A principios de 1802, Jefferson escribió a la Asociación Bautista de Danbury, Connecticut, que la religión es un asunto como algo que es exclusivamente entre Dios y el hombre. Interpretó la primera enmienda como la construcción de un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Esto hizo a Thomas Jefferson extremadamente impopular en el clero conservador. Él no creía que debían tener ningún tipo de poder político. John Adams no compartía esos mismos puntos de vista, así que es particularmente de Thomas Jefferson que nosotros tenemos esa interpretación del muro entre la Iglesia y el Estado. Él mismo era conocido por menospreciar la religión en privado y no era muy buen protestante. Era más bien un deísta, así que encontraron muchas oportunidades para atacarlo, y ese es el porqué Jedediah Moore se refirió a él como siendo el rey Acaz y a John Adams como siendo el sabio Ezequías. Así que los conservadores, esta rama conservadora, ¿qué era lo que los caracterizaba? Ellos creían en forzar la moralidad. Creían en un tipo de gobierno monárquico, por lo que la rama ejecutiva era fuerte. Ellos creían en una interpretación bíblica de lo literal a lo literal. Eso es enseñanza por parábolas con todas las comparaciones, pero sin ninguno de los contrastes. Por lo que es de lo literal a lo literal. Es todo comparar y ningún contraste. Y justifican su posición por las teorías de conspiración. Introduciendo el temor de que todos aquellos que se unieron en contra de ellos, desde los protestantes liberales a los de Thomas Jefferson, a los de Alexander Hamilton, que no era parte de la escuela de pensamiento de Thomas Jefferson, que todos estaban unidos detrás de las escenas dentro de ese profundo estado Illuminati, que era una herramienta de Satanás para destruir a los Estados Unidos. Los liberales tendieron a oponerse a esta escuela de pensamiento en cada uno de estos temas, a pesar de saber que tiene sus propias peculiaridades y problemas. Si fuéramos a seguir al protestantismo a través de esta historia, nos encontraríamos con que tienen el mismo problema consistente. Vienes a 1844 y en Portugal nosotros hablamos de la elección presidencial de 1844. Si tuvieras estos dos partidos políticos, encontrarás esto
Esto mismo. ¿Quiénes eran? Polk y Clay. Así que tienes dos lados aquí. Tienes a Polk y tienes a Clay. Son los dos que compiten por el gobierno. Y el problema que tú tienes es el mismo. Los protestantes están todavía divididos. Así que vas a terminar teniendo esta rama conservadora yéndose con Clay, quien cree, o creo que es Polk. Creo que es Polk. Voy a comprobar eso. Confundí a los dos. Los demócratas con James Polk derrotaron al débil Henry Clay. Así que esto fue ganado por el demócrata, que entonces era el sur conservador, y esto fue Polk derrotando a Clay. Y Polk era de esta escuela de pensamiento. Y lo que usó y suscribió en 1845 finalmente se definió como el destino manifiesto. No está diciendo la misma cosa de lo que se está discutiendo aquí abajo. La antigua tierra gloriosa, la moderna tierra gloriosa. El antiguo Israel, el moderno Israel. Los Estados Unidos tienen un destino especial, tal como el antiguo Israel, lo cual les da la propiedad y derechos sobre todo el continente norteamericano, tal como al antiguo Israel se le dio la propiedad de Canaán. Es la misma escuela de pensamiento que se encuentra en la historia de la guerra civil en la década de 1850. Vas a tener el mismo problema donde tienes dos lados, norte y sur. Lo que yo quiero que veamos es que cuando hablamos sobre el protestantismo, hay dos ramas. Era así en aquel entonces y es así ahora. Muchos protestantes se oponían a la esclavitud. La esclavitud fue el problema de los años 1840, 50 y 60. Realmente, de todo ese. Nunca dejó de ser un problema en cierto sentido, pero esa fue la prueba de los Estados Unidos, y no todos los protestantes eran pro esclavitud. Algunos de ellos eran de la escuela liberal de pensamiento. Pero para todos sus problemas, ellos sabían que no solo tomaron la esclavitud del antiguo Israel y la trajeron al moderno, sino que la escuela conservadora de pensamiento, de la forma en como mutó en el sur, ellos creían en esta comparación de lo literal a lo iliteral sin ningún contraste, para justificar la esclavitud. Ellos dijeron que el antiguo Israel tenía esclavos, entonces la tierra gloriosa antigua tenía esclavos, entonces la tierra moderna gloriosa debe tener esclavos, por lo que ellos estaban utilizando la Biblia para justificar eso también. Si nosotros vamos a la historia de 1888, todos los protestantes creían que las leyes dominicales serían forzadas por el gobierno. No. De nuevo, hay una división dentro del protestantismo. Esto no tiene nada que ver con el adventismo. Esto es solo dentro del protestantismo apóstata, su propia división. Quiero citar aquí a A.T. Jones. Esto es de 1889. A.T. Jones. Así que saben que es solo un año después de 1888. C-G-R-A-S 103. Y volveré y leeremos algunos párrafos, 1, 2 y 3. Se remonta a la discusión del antiguo Israel. Nehemías gobernaba en una verdadera teocracia, un gobierno de Dios. La ley de Dios era la ley de la tierra. La voluntad de Dios se daba a conocer por la palabra escrita y por los profetas. Por consiguiente, esto está en el medio del argumento, así que yo estoy tratando de no ir a través de todo el argumento. Él está haciendo referencia a aquellas personas que están intentando presionar para la ley dominical.
El argumento del Dr. Mandeville es que el argumento del Dr. Mandeville no tiene ninguna fuerza si solo se basa sobre esta afirmación del establecimiento de una teocracia. Así que él está diciendo que estas personas están tratando de imponer el domingo, lo están haciendo porque creen en una teocracia. Con esta idea, el punto de vista del doctor concuerda precisamente. El doctor es secretario general de la Unión Nacional de la Ley Dominical. Él afirma, como se expresa en sus propias palabras, citando al doctor, los predicadores son los sucesores de los profetas. Él está citando a un estadista cristiano del 5 de julio de 1888, así que hay un secretario general de la Unión Nacional para Leyes Dominicales diciendo que los predicadores son los sucesores de los profetas. Ahora regresando a A.T. Jones, poniendo estas cosas juntas, el gobierno de Israel era una teocracia. La voluntad de Dios se dio a conocer por el gobernante, por los profetas. El gobernante obligó a los ejecutores de la ley a prevenir que los impíos vendiesen cosas en el sábado. Este gobierno, los Estados Unidos, se supone que debe ser una teocracia. Los predicadores son los sucesores de los profetas. Y los predicadores deben entonces obligar a los ejecutores de la ley a impedir o vender bienes y todo tipo de trabajo en domingo. Esto muestra de manera concluyente que estos predicadores tienen la intención de tomar la supremacía en sus manos, declarar oficialmente la voluntad de Dios y obligar a todos los hombres a conformarse a ella. Y esta deducción se hace cierta y continúa según sus propias palabras. Por lo que tienen el mismo problema en 1888. El mismo problema es la cuestión de una teocracia, de ir de lo literal a lo literal. Todo es comparar. Y no hay contraste. Y todo esto debe ser forzado por un fuerte estilo monárquico de gobierno. Necesitas un líder fuerte si vas a hacer cumplir la moralidad a través de la ley, porque ¿puede la persona decidir por sí misma en el antiguo Israel si ellos querían hacer el bien o el mal? No. Tenía que ser forzado, y para forzarlo se necesita un gobernante fuerte. Esta misma escuela de pensamiento es exactamente lo que está continuando desde sus inicios, desde 1798 a través de los años 1840, los años 50 y a través del año 1888 con este movimiento de la ley dominical. Y todo está construido sobre esta interpretación de lo literal a lo literal. En otras palabras, ellos no pueden practicar el dispensacionalismo. Y cuando dicen que el antiguo Israel es una teocracia, el gobernante sabe qué hacer porque el profeta te dice lo que tienes que hacer y cómo cumplir la moralidad. Ahora tienes al presidente. El presidente debe saber qué hacer porque el predicador es el sucesor del profeta y el predicador le dirá al presidente qué moralidad debe de hacer cumplir y cómo hacerla cumplir y que debe ser cumplida a través de la ley. Así que estamos fuera de tiempo. Lo que haremos la próxima semana es que queremos ver en qué se ha convertido esta escuela de pensamiento, porque si hay dos lados del protestantismo aquí abajo, no todos los protestantes creen en esta escuela de pensamiento. No todos los protestantes, de hecho, muchos de ellos se opusieron a la esclavitud. Muchos de ellos se opusieron a la aplicación de la moralidad a través del gobierno. Muchos protestantes hoy en día están igualmente divididos y tenemos que decidir de dónde vienen las amenazas. Y el problema es que prácticamente todo el adventismo está mirando en la dirección equivocada. Si pensamos en eso, es como estar parado en una vía de tren. Y aquí está un buen conservador adventista. Y está mirando en dirección por la amenaza. En esta dirección por la amenaza. Está mirando a su izquierda. ¿Y qué es lo que le está haciendo que eso amenaza? Que todos esos protestantes que están haciendo que todos están uniéndose felizmente, que todos están felices aplaudiendo, que todos están ordenando mujeres, que están ordenando clérigos gay,
que están alentando el colapso de la moralidad y los estándares y están mirando de esta manera para decir a todos esos liberales católicos y que lo que están haciendo es trabajar junto con las Naciones Unidas, los globalistas y el papado y que de alguna forma van a implementar la ley dominical y el problema es que ellos están viendo hacia la dirección equivocada. Y si tú te quedas aquí lo suficiente mirando hacia la izquierda, cuando el tren llegue, ¿qué es lo que te va a pasar? Será demasiado tarde. Es que va a ser simplemente demasiado tarde para el adventismo. Nosotros podemos ver eso para el antiguo Israel, podemos ver eso para el Israel moderno, podemos ver eso para el antiguo Israel, podemos ver eso para el Israel moderno. Todavía están mirando en la dirección equivocada. Así que solo un resumen mientras cerramos. Hemos hecho una comparación y un contraste con el antiguo Israel y el Israel moderno. Todas las comparaciones, toda la estructura, fracaso, fracaso, éxito. Luego también hemos hecho todo este importante contraste, teocracia y separación de iglesia y de Estado. Entonces nosotros llegamos al Israel moderno. Vimos los temas dentro del protestantismo en ese tiempo y que se centraron alrededor de las elecciones de 1800 y 1798 y que se está calentando porque ya saben que hay dos competidores, el presidente titular John Adams y su mayor amenaza Thomas Jefferson, apoyado por diferentes ramas del protestantismo. Miramos qué tipo de mentalidad componen algunos en esta rama conservadora. Nos referimos muy brevemente a la elección de 1844, como ellos tenían la misma mentalidad de lo que los Estados Unidos estaban destinados a hacer. Esencialmente si esto lo pudieras resumir como el establecimiento de una nación cristiana, fuimos a la historia de 1888 y vimos la misma cosa, este tipo de interpretación de literal a lo literal que requiere algún tipo de gobierno monárquico fuerte. La próxima semana nos acercaremos más a nuestra propia historia, miraremos lo que pasó en los años 1860 y 70 y ahora los dos lados del protestantismo del día de hoy, de dónde viene nuestra amenaza y por qué somos exactamente como nuestra amenaza. Si tú te arrodillas conmigo, terminaremos con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, Señor. Sabemos que vivimos en un tiempo importante en nuestra historia donde mientras observamos todo de cerca, Señor, te ruego que nos guíes y nos conduzcas. Tenemos mucho que aprender, Señor, pero estamos mirando el mismo libro y la misma historia que el igual de millones de personas que están sacando diferentes conclusiones que nosotros quizás podamos llegar a entender cómo interpretar correctamente. Señor, sabemos que debe haber verdad al final de los tiempos. Sabemos que debe ser a través de tu enseñanza por parábolas, pero también sabemos desde el antiguo Israel cuán pequeño es el número de los que realmente aceptan y se aferran a estas parábolas. Oro para que cada uno de nosotros pueda estar entre ese número, que no se asuste o intimide por la pequeñez, viendo el Israel antiguo y también la extensión de la destrucción. Pero ruego, Señor, que nos animes al ver la evidencia y las líneas de lo que pueden ilustrar para nosotros. Ponga todas estas cosas bajo tu cuidado y las guardo. Ruego, Señor, para que bendigas este sábado, no solamente para nosotros que estamos aquí, sino alrededor del mundo, mientras otros están entrando en este día o están a punto de entrar en tu día sábado, para que tengan tiempo bendecido y continúen con comunión con otros del movimiento. Oro para nuestros hermanos de Fiji, Señor, ya que para que ellos también estén pasando este sábado. Muchos de ellos aún siguen aislados en todo Sydney, en la costa norte y en Australia y en Nueva Zelanda. Señor, todos te necesitan. Oro, Señor, para que estés con ellos de una forma especial, para que no se sientan solos o desanimados en este momento. Oro, Señor, para que tengamos una fuerte fe en tu liderazgo y de cómo nos has guiado. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.